Muy buenas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo capítulo, podemos llamarlo así, capítulo de esta sección de entretenimiento, cultura. Creedme que hemos estado debatiendo durante toda una semana cómo demonios llamar esto y todavía no lo sabemos. Cuando lo sepamos seréis los primeros en saberlo. Bueno, esta semana lo que traemos es un libro que da pie a hablar de una figura muy importante, también muy sobada y muy conocida, pero yo creo que siempre es entretenido y está bien saber, porque luego hay gente más joven que nosotros que quizá no lo valora lo suficiente y está deseando hacerlo. ¿Quién es? Bueno, y quién es nada menos que George Lucas, el creador de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, pero también de algunas otras cosas, y cómo llegó a esa conclusión tan obvia de crear Star Wars, que era algo que ya estaba cuando muchos de nosotros llegamos al planeta Tierra. Bueno, pues había que sacárselo de la manga. Hay un libro que acaba de salir de David Buissan que se titula George Lucas, el mago. El libro es muy bonito, huele de fábula y que edita la editorial Lumber. Bueno, el libro como texto es corto, pero me ha gustado el texto. Lo que voy a hacer es haceros una lista, que sé que os gustan las listas, de 10 cosas de George Lucas que aparecen en este libro. ¿Para qué? Para daros ganas de ver algunas de sus películas y también para, digamos, recordar la figura de George Lucas. ¿Por qué? Bueno, pues te voy a contar por qué y en realidad seguro que tú lo sabes porque lo has practicado. George Lucas durante muchos años, después de estrenar la segunda trilogía, el episodio 1, 2 y 3 de Star Wars, se convirtió en la figura que te gustaba odiar, el pesetero que explotaba las ediciones en DVD de Star Wars y sacaba otra edición y otra y muñecos y decías, qué pesetero eres, George Lucas, mira que fuiste bueno, pero ahora es un pesetero. 10 cosas de George Lucas, que me voy por los cerros de Úbeda. Bueno, lo primero, Howard el Pato. Howard, un nuevo héroe, fue una película absolutamente fracasada en los años 80, en donde ya también empezó a asomar la patita del odio a George Lucas. ¿Por qué? Bueno, pues se gastó ni se sabe de dinero en una película protagonizada por un pato animatrónico, bueno, un hombre disfrazado de pato, y la película no funcionó, pero una vez vista ahora a mí me resulta sumamente entretenida. Y ¿sabes qué? Tenemos un podcast en Es Radio que lo demuestra. Pasamos hora y media comiéndole las plumas a Howard el Pato en un podcast con Dani Palacios, con otros compañeros. Número 9. Ese meme de George Lucas con su camisa de leñador de cuadros, pasando por detrás de un presentador y yéndose a comer a su restaurante favorito mientras mira la cámara del tío presentando diciendo ¿dónde coño estoy y por qué está pasando esto? Me parece uno de los más divertidos de todo internet. Y si a eso sumamos que hay muchas fotos de George Lucas comiendo en tu restaurante favorito de los baratos, es decir, rollo Popeye o KFC, su típica hamburguesa con la cajita de cartón mientras lee el teléfono o algún periódico, pues me parece una figura encantadora. Al final, pues es tu abuelo Lucas, ¿no? ¿El 7? No, 8. George Lucas es un visionario, nos pongamos como nos pongamos. Lo fue entonces y probablemente lo siga siendo ahora. Todo el negocio del merchandising lo inventó él, pero además, sabedor de lo que venía, él lo que dijo a la Fox, y esto te lo cuenta el libro de David Buissan, es quedaros vosotros con el dinero de la película, que va a ser mucho, pero yo me quedo con el del merchandising. Obviamente iba a ser muchísimo más. Y así George Lucas formó su imperio. Esto lo podemos criticar por, de nuevo, pesetero, pero hay que saber hacerlo, hay que saber llevarlo a cabo y al final es algo que nos ha hecho disfrutar, no seamos cínicos nosotros mismos. Siguiente punto. Es un visionario, pero al revés, mirando al pasado. Resulta que George Lucas está muy interesado en las historias míticas, esas que comparten todas las culturas. Hay un filósofo llamado Joseph Campbell que escribió un libro muy conocido en esos ámbitos, pero al fin y al cabo casi un libro de texto, no es tampoco una novela que puedas coger para disfrutar, aunque en realidad sí, que se tituló El héroe de las mil caras. En ese libro él se dedicaba a ver qué aspectos comunes tenían todas las culturas de todas las épocas, Oriente, Occidente, romanos, griegos, contemporáneos, me da igual, pon aquí lo que sea, ¿qué tienen en común? Pues resulta que había cosas en común y todo eso se ve en Star Wars, por eso es un relato mítico, un cuento de hadas situado en un tiempo inmemorial, no es el futuro, no es el pasado, es otro lugar que apela a todos los cuentos clásicos de hadas desde los hermanos Grimm en adelante. Por eso tiene tanto valor como fantasía y como comentario a nuestra realidad. Nunca va a pasar de moda, probablemente, Star Wars. Como te digo, es un visionario del pasado, porque George Lucas en realidad también es un tío que lee libros de historia y que sabe de historia.
todo el tema de Vietnam, el descontento de la sociedad estadounidense con Nixon, las operaciones norteamericanas en ese país y con todo lo anterior, el bagaje de descontento que existía en el país, también se ve en una película que, no obstante, estaba decidida a hacer, por primera vez en varias décadas, disfrutar al espectador, quitarle importancia a las cosas a la vez que las contaba. George Lucas es un director o es un guionista, es un creador que es como un tejado de dos aguas, tiene las dos vertientes, el pasado y el futuro, ahí metidos. Quinto, puede que sea el quinto. George Lucas forma parte de una generación de cineastas que ya son historia. Coppola, Spielberg. Luego otros artistas muy importantes para esa generación, como Walter Murch, prestigioso editor, muy colega de Lucas, que junto a otros cineastas menos conocidos o técnicos o personas que acabaron en otros sectores del negocio del cine, son personalidades que ya pues, son tirando a provectas y que ya no existen. El cine se hace ya de otra manera y ellos también formaron parte de esos pasos adelante del Hollywood clásico hacia lo que es ahora, una gran franquicia, una gran compañía, una mente colmena en donde nadie, salvo los accionistas y el dinero que puedan ganar, tienen el control creativo de las cosas. Bueno, estos eran cineastas comerciales que hicieron ganar mucho dinero, pero que lucharon por una perspectiva de autor comercial, pero autor. Y esto es como una Coppola, es como una Spielberg y es como una Lucas en todas las películas que hicieron. Eran proyectos personales, todos ellos. Y si siguen funcionando, lo siguen haciendo. El último ejemplo es Coppola y Megalópolis, la película triunfante, bueno, triunfante no estoy tan seguro, en el Festival de Cannes, que ha dicho que bueno, ha provocado todo tipo de reacciones por parte de la crítica, que también les está dejando atrás a ellos mismos. También hay que reconocer que ellos mismos no son lo que eran. Este realizador con dos facetas también se ve en las influencias. Te he hablado de la historia y de un cúmulo de referencias culturales profundas, pero a George Lucas también lo que le mola son los seriales pulp, lo que le mola es Flash Gordon, lo que le mola es Tarzán, Edward Rice Burroughs, las novelas de John Carter, todo eso está en Star Wars, pero también está en esa filosofía de dividir por entregas lo que era una saga de relatos que es una suerte de folletín, como el que hablábamos la semana pasada con los libros de Michael McDowell, de modo que esta faceta de culterano y popular conviven perfectamente, a mi modo de ver, en George Lucas. Otro factor, George Lucas y la muerte. George Lucas es George Lucas como autor y como director porque estuvo a punto de matarse de jovencito en un accidente de coche. Él tuneaba coches, algo que por cierto se ve mucho en las películas de Star Wars, porque básicamente donde conocemos a Luke Skywalker es arreglando su navecita. A George Lucas todo el rollo American Graffiti, la cultura de los coches, le molaba mucho, tanto que se iba a dedicar a ello, no al cine. Esa experiencia cercana a la muerte, estampándose contra un árbol, le llevó a replantearse las cosas, a ponerse a hincar los codos, a estudiar, al final se dedicó al cine, pero todo eso se ve en sus películas. Yo creo que podemos agradecerle a esa experiencia cercana a la muerte que exista la Guerra de las Galaxias, porque si George Lucas no hubiera tomado mal esa curva, probablemente no existiría nada de lo que vino después, ni el cine tal y como es ahora. ¿Qué más? Ah, sí, por supuesto, ese culto al director y a los efectos especiales dio lugar a todo el cine de los 80, incluso a películas como Howard el Pato, que fracasaron estrepitosamente y que, sin embargo, sirvieron de anticipo a la revolución del cine digital basado en efectos especiales digitales que vemos ahora. Antes estaban los efectos ópticos y todos los efectos derivados de la Guerra de las Galaxias y la creación pues de una compañía dedicada a ello, ILM. Todo eso, George Lucas es el padre de ese tipo de cine, de modo que, a cierto modo, es el padre también del cine que estamos viendo ahora. Y vamos a acabar ya enrollándonos un poco con el libro de David Buisson, que yo creo que es una excusa formidable para este autor y dibujante para hacer estupendos dibujos que preñan por todos lados el libro, que sí, que huele muy bien, ya lo he dicho antes. El texto está bien, es un buen condensado de George Lucas, pero puedes encontrar textos más extensos si a ti te interesa. En todo caso, todo lo que hay está bien. Y además, una cosa que me gusta es que todas las referencias que deja el autor aquí son cosas interesantes que te va a gustar volver a ver, desde las películas de Kurosawa como La Última Fortaleza, en la cual Lucas basó mucho la primera entrega de Star Wars o el episodio 4, y otras muchísimas cosas. Te he mencionado Flash Gordon, te he mencionado las novelas de Rice Burroughs, te he mencionado Kurosawa, te he mencionado otras muchas cosas que son cine de autor, porque también esa generación
de directores que te menciono antes, incluye personas como Paul Schrader, el mismo Paul Schrader que se ha metido con Roger Corman 2 horas después de morirse el pobre, que hacen otro tipo de cine, con lo cual es una mezcla muy ecléctica, muy variada. En fin, creo que me he enrollado ya un montón de minutos. Yo, de hecho, me ha entrado el hambre según estaba grabando el vídeo, así que te voy a dejar para que me dejes comentarios aquí, que me comentes qué tal te parece este formato, que me digas hasta títulos para esta sección si a ti te gusta. No tienen por qué ser solo de libros, así que compres libros, que eso siempre está bien, y que compres películas, leñe, y hasta la próxima entrega. Que me dejes comentarios en el área de comentarios y que sigas el canal, puñetero. Hasta luego. Hasta luego,